En una época olvidada por el tiempo, cuando los reinos se levantaban entre montañas cubiertas de niebla y las espadas decidían el destino de los hombres, existió un territorio conocido como Baldoria. Era un reino antiguo, rodeado por enormes murallas de piedra gris y protegido por bosques tan densos que la luz apenas lograba atravesarlos. Los viajeros hablaban de sus torres gigantes, de sus caballeros vestidos con armaduras plateadas y de un castillo construido sobre una colina, desde donde podía verse todo el valle. Pero detrás de aquella apariencia majestuosa, Baldoria escondía un miedo que crecía cada día más. Los inviernos eran cada vez más largos. Las cosechas comenzaban a morir antes de tiempo. Los animales desaparecían de los bosques y los aldeanos aseguraban escuchar extraños susurros durante la noche. Decían que algo oscuro despertaba en el norte. En las tabernas junto al fuego, los ancianos repetían historias antiguas que muchos consideraban simples leyendas. Hablaban de una espada sagrada llamada Luz de Ébano, un arma forjada siglos atrás con metal caído del cielo. Según los relatos, aquella espada poseía el poder de proteger al reino de cualquier oscuridad. Pero el arma había desaparecido hacía más de 100 años y con ella también se había ido la esperanza. En lo alto del castillo de Baldoria vivía el rey Aldric, un hombre sabio que había gobernado durante décadas. En su juventud había sido un guerrero temido en toda la región, pero el tiempo había convertido aquel cuerpo fuerte en el de un anciano, cansado y enfermo. Cada noche subía lentamente a la torre más alta del castillo y observaba el horizonte cubierto por niebla, porque sabía que algo se acercaba. Una noche especialmente fría, reunió a sus consejeros en la gran sala del trono. El fuego de las antorchas iluminaba los enormes pilares de piedra, mientras el viento golpeaba las ventanas del castillo. Los nobles discutían sobre guerras, impuestos y alianzas, pero el rey permanecía en silencio. Finalmente se levantó con dificultad y habló. La oscuridad que nuestros antepasados encerraron ha despertado nuevamente. Toda la sala quedó en silencio. Los exploradores enviados al norte no regresaron. Las aldeas cercanas a las montañas han sido abandonadas y nuestros enemigos preparan un ejército para atacar Baldoria. Uno de los generales dio un paso adelante. Majestad, nuestras murallas resistirán. Pero el rey negó lentamente con la cabeza. No esta vez. Solo la espada Luz de Ébano puede salvar el reino. Muchos nobles bajaron la mirada. Otros se burlaron, porque la espada era considerada un mito, una historia para niños. Pero el rey sabía la verdad. En las caballerizas del castillo trabajaba un joven llamado Tristan. Era huérfano desde pequeño y había crecido limpiando armaduras, alimentando caballos y realizando trabajos para los soldados. No poseía riquezas ni apellido noble. Nadie conocía realmente sus orígenes, pero todos sabían algo sobre él. Jamás se rendía. Incluso cuando era niño y otros muchachos lo golpeaban o se burlaban de él, Tristan siempre volvía a levantarse. El joven soñaba con convertirse algún día en caballero, aunque sabía que alguien como él jamás tendría esa oportunidad. Una noche, mientras llevaba agua a la sala principal, escuchó la conversación sobre la espada sagrada y comprendió el verdadero peligro que amenazaba al reino. Antes del amanecer, Tristan abandonó el castillo. No llevaba armadura brillante ni armas legendarias, solo una vieja espada oxidada, una capa gastada y el medallón que Elian le había entregado. El viaje hacia el norte fue peor de lo que imaginaba. Los caminos estaban destruidos, las tormentas cubrían los bosques con nieve
y el frío atravesaba incluso la ropa más gruesa. Durante días caminó completamente solo. Escuchaba ruidos extraños entre los árboles y a veces sentía que alguien lo observaba. Una noche encontró una aldea abandonada. Las puertas estaban abiertas, las mesas seguían servidas, pero no había personas, solo silencio. Mientras exploraba el lugar, descubrió marcas negras en las paredes, como si enormes garras hubieran atravesado la madera. Entonces escuchó un gruñido profundo. 3 enormes lobos salieron de entre la niebla. Sus ojos brillaban con un extraño color rojo. Tristan retrocedió lentamente, mientras levantaba su espada. El primer lobo saltó directamente hacia él. El joven logró esquivarlo por centímetros y cayó al suelo. El segundo atacó inmediatamente. Tristan rodó entre la nieve y golpeó al animal con todas sus fuerzas. La criatura retrocedió, pero el tercero apareció detrás de él. Cuando parecía que todo había terminado, una flecha atravesó el cuello del lobo. Los otros 2 huyeron hacia el bosque. Frente a Tristan apareció un hombre cubierto por una capa verde oscura. Llevaba arco, espada y una cicatriz atravesándole el rostro. No sobrevives mucho tiempo solo por aquí. Su nombre era Cedric y había sido explorador del ejército de Valdoria muchos años atrás. Juntos continuaron el viaje hacia las ruinas de Morbac. Durante el camino, Cedric le contó historias antiguas sobre el reino. Hace siglos existió una guerra terrible. Un ejército oscuro intentó destruir Valdoria. ¿Y cómo fueron derrotados?, preguntó Tristan. Cedric observó el horizonte. Con la espada luz de ébano. Pero el precio fue demasiado alto. El portador de la espada desapareció y las ruinas quedaron malditas desde entonces. Tras varias semanas de viaje, finalmente llegaron a las ruinas de Morbac. Enormes estructuras de piedra se alzaban entre la niebla como esqueletos gigantes, olvidados por el tiempo. Las columnas estaban cubiertas de símbolos extraños y el aire parecía más frío que en cualquier otro lugar. Cedric se detuvo. Yo no entraré ahí. ¿Por qué? Porque hace años intenté encontrar la espada y fui el único que regresó con vida. Por primera vez, Tristan vio miedo en sus ojos. Aún así, continuó solo. Descendió por enormes escaleras de piedra hasta llegar a una gigantesca cámara subterránea. Y allí estaba. La espada luz de ébano descansaba sobre un altar de piedra negra, emitiendo un débil brillo azul. Pero entonces un ruido metálico resonó en toda la cámara. Una gigantesca figura apareció entre las sombras. Un caballero cubierto por una armadura negra avanzó lentamente. Sus pasos hacían temblar el suelo. Nadie conocía su verdadero nombre. Solo era llamado el Guardián. Todo aquel que busque la espada deberá demostrar que su corazón es puro. Tristan levantó su vieja espada. Sabía que no podía vencer a aquella criatura, pero también sabía que no podía huir. El combate comenzó. El guardián atacaba con una fuerza monstruosa. Cada golpe destruía columnas y hacía caer piedras del techo. Tristan apenas lograba esquivar los ataques. Cayó una vez, luego otra y otra más. La armadura del guardián era imposible de atravesar. Finalmente terminó arrodillado en el suelo, herido y agotado. El guardián levantó su enorme espada. ¿Por qué sigues luchando? Tristan respiraba con dificultad. Entonces recordó el rostro del rey, las aldeas vacías y la gente muriendo de hambre. Porque Valdoria aún tiene esperanza. En ese instante ocurrió algo imposible. La espada luz de ébano comenzó a brillar intensamente. Una luz azul iluminó toda la cámara.
El guardián permaneció inmóvil y lentamente se arrodilló frente a Tristán. El reino ha encontrado a su verdadero protector. En los años que siguieron a la gran batalla de Baldoria, la paz volvió lentamente al reino. Los campos florecieron otra vez. Las aldeas fueron reconstruidas y los niños crecían escuchando historias sobre Tristán, el escudero que había derrotado a la oscuridad con la espada luz de ébano. Pero las leyendas nunca mueren por completo, y la oscuridad tampoco. Cada noche, Tristán recorría las murallas del reino, observando las montañas cubiertas por niebla. Algo no estaba bien. Los animales comenzaban a desaparecer otra vez y extrañas sombras eran vistas cerca de los bosques del norte. Una madrugada, las campanas del castillo sonaron con fuerza. Un mensajero había llegado gravemente herido. Las aldeas del este están ardiendo. Tristán salió inmediatamente junto a varios caballeros. Cuando llegaron, encontraron casas destruidas, fuego por todas partes y un extraño símbolo, marcado sobre la tierra negra. Un ojo, rodeado por llamas. El mismo símbolo que aparecía en antiguos libros prohibidos del reino. Aquella noche, la anciana Elian volvió a hablar con Tristán. La batalla no terminó hace años, solo fue el comienzo. Tristán observó la espada azul apoyada sobre la mesa. Creí que la oscuridad había desaparecido. Elian negó lentamente. No puedes destruir algo que lleva siglos esperando regresar. Entonces reveló una verdad oculta durante generaciones. Mucho antes de Baldoria, existió un rey conocido como Malacar, un hechicero que intentó dominar todos los reinos usando magia oscura. Fue derrotado por el primer portador de luz de ébano, pero antes de morir, juró regresar cuando el reino olvidara el verdadero significado del valor. Y ahora, sus seguidores habían despertado nuevamente. Días después, exploradores descubrieron un enorme ejército ocultándose entre las montañas del norte. No eran hombres normales. Vestían armaduras negras cubiertas de ceniza y marchaban en completo silencio. Al frente de ellos cabalgaba una figura gigantesca con una corona de hierro oscuro. Malacar había regresado. El miedo comenzó a extenderse por Baldoria. Muchos nobles huyeron del reino y algunos soldados abandonaron las murallas. Pero Tristán permaneció firme. Una noche, mientras observaba las estrellas desde la torre más alta del castillo, escuchó una voz detrás de él. ¿Todavía dudas de ti mismo? Era Cedric, el viejo explorador. Tristán bajó la mirada. La primera vez tuve esperanza, pero ahora siento miedo. Cedric sonrió levemente. Eso significa que aún eres humano. Los verdaderos héroes no luchan porque no tienen miedo. Luchan a pesar de él. Al amanecer, el ejército oscuro avanzó hacia Baldoria. Miles de antorchas iluminaban el horizonte como un río de fuego. La batalla comenzó con una violencia nunca antes vista. Las catapultas destruían las murallas y criaturas oscuras atravesaban las puertas del reino. Tristán luchaba sin descanso, usando la espada luz de ébano, pero incluso su poder parecía debilitarse. Entonces Malacar apareció entre el humo. Su armadura negra absorbía la luz y sus ojos brillaban como brasas encendidas. Entrégame la espada y dejaré que tu reino sobreviva. Tristán apretó la empuñadura. Baldoria jamás se arrodillará ante la oscuridad. Malacar levantó la mano y una ola de sombras atravesó el campo de batalla. Decenas de soldados cayeron al suelo. Por primera vez, Tristán sintió que no podría ganar. Entonces recordó las palabras de Eliane. El verdadero poder nace del corazón. Tristán clavó la espada en la tierra. La hoja comenzó a brillar más intensamente que nunca.
Una enorme luz azul cubrió todo el reino, y los soldados de Baldoria sintieron nuevamente esperanza. Incluso los heridos se levantaron. El cielo se abrió entre las nubes y un rayo cayó directamente sobre la espada. Malacar retrocedió por primera vez. Y en ese instante, Tristan comprendió la verdad. La espada nunca había sido la fuente del poder. La verdadera fuerza provenía de las personas que aún creían en la luz, incluso en medio de la oscuridad. Con un último grito, Tristan cargó contra Malacar. El choque entre ambos hizo temblar las montañas. La luz azul y las sombras negras cubrieron el cielo entero. Y después, silencio. Cuando el humo desapareció, Malacar había desaparecido para siempre. La guerra terminó. Baldoria sobrevivió una vez más, pero Tristan nunca volvió a ser visto. Algunos dicen que murió aquella noche. Otros aseguran que todavía camina por los bosques del norte, protegiendo el reino desde las sombras. Y cuando el viento sopla entre las montañas durante las noches más frías, todavía puede escucharse una antigua frase repetida por los viajeros. Mientras exista esperanza, el último guardián jamás caerá. En los años que siguieron a la gran batalla de Baldoria, el reino vivió una paz que muchos creían imposible. Las murallas destruidas fueron reconstruidas piedra por piedra. Los campos volvieron a cubrirse de trigo dorado y las aldeas que antes habían quedado vacías comenzaron a llenarse nuevamente de vida. Los mercados recuperaron sus colores. Los herreros trabajaban desde el amanecer hasta la noche y las campanas del castillo sonaban cada mañana como símbolo de un nuevo comienzo. Los niños crecían escuchando historias sobre Tristan, el joven escudero que había salvado el reino usando la legendaria espada Luz de Ébano. Algunos aseguraban que había sido elegido por los dioses. Otros decían que la espada contenía magia antigua capaz de destruir cualquier oscuridad. Pero Tristan jamás permitió que lo llamaran héroe. Después de la guerra, se convirtió en protector de Baldoria y prefirió vivir lejos de los lujos del castillo. Pasaba la mayor parte de sus días entrenando a jóvenes soldados, ayudando a reconstruir aldeas destruidas y recorriendo las fronteras del reino junto a Cedric, el viejo explorador que se había convertido en su amigo más cercano. Sin embargo, aunque el pueblo celebraba la paz, Tristan nunca dejó de sentir una extraña inquietud. Algo dentro de él le decía que la oscuridad no había desaparecido realmente. Cada noche subía a las murallas del castillo y observaba las montañas del norte cubiertas por niebla. A veces podía jurar que veía pequeñas luces moviéndose entre los árboles. Otras noches escuchaba sonidos extraños traídos por el viento, como susurros lejanos en un idioma olvidado. Una madrugada fría de invierno, Tristan despertó sobresaltado. Había tenido el mismo sueño otra vez. Se encontraba caminando solo entre un bosque negro completamente silencioso. Frente a él, aparecía una enorme puerta de piedra cubierta por cadenas. Y detrás de aquella puerta, escuchaba miles de voces susurrando su nombre. Entonces, una sombra gigantesca abría lentamente los ojos en la oscuridad, y Tristan despertaba. Aquella mañana, las campanas del castillo comenzaron a sonar desesperadamente. Tristan tomó su espada y salió inmediatamente de sus aposentos. Los soldados corrían por los pasillos, mientras el miedo comenzaba a extenderse entre los habitantes. En la entrada principal del castillo, un hombre gravemente herido había caído de su caballo. Su ropa estaba cubierta de ceniza. Las aldeas del este están siendo destruidas. El hombre apenas podía respirar.
Algo salió de las montañas. Tristan y Cedric partieron inmediatamente junto a un pequeño grupo de caballeros. Durante el viaje atravesaron caminos cubiertos de nieve y bosques silenciosos donde ni siquiera se escuchaban pájaros. Y cuanto más avanzaban, peor era el panorama. La primera aldea estaba completamente destruida. Las casas seguían ardiendo, los carros estaban volcados y el suelo aparecía cubierto por extrañas marcas negras. No había cuerpos, solo silencio. Uno de los soldados tragó saliva. ¿Qué pudo hacer algo así? Cedric observó las huellas marcadas sobre la nieve. No fueron hombres. Tristan caminó lentamente entre las ruinas hasta llegar al centro de la aldea. Allí encontró algo que hizo que su sangre se congelara. Un símbolo. Un enorme ojo, rodeado por llamas negras grabados sobre la tierra quemada. El mismo símbolo que había visto años atrás, en antiguos libros prohibidos del castillo. Cedric también lo reconoció. No puede ser. Tristan levantó la mirada. ¿Qué significa? El viejo explorador permaneció en silencio durante varios segundos. Significa que alguien está intentando despertar al Rey Oscuro. Aquella misma noche regresaron a Valdoria y buscaron a Elian, la anciana consejera. Cuando Tristan le mostró el símbolo, el rostro de la mujer perdió completamente el color. Entonces el tiempo se ha terminado. La anciana los condujo hasta una sala secreta oculta bajo el castillo. Nadie excepto los antiguos consejeros conocía aquel lugar. Las paredes estaban cubiertas por libros antiguos, mapas rotos y símbolos extraños. En el centro de la habitación descansaba una enorme pintura, cubierta por una tela negra. Elian retiró lentamente la tela, y Tristan vio el rostro de un hombre usando una corona oscura y una armadura negra, cubierta por fuego. Sus ojos parecían observar directamente desde la pintura. Su nombre era Malacar. La anciana comenzó a hablar lentamente. Hace siglos, antes incluso de la fundación de Valdoria, Malacar había sido un rey poderoso, obsesionado con conquistar todos los reinos conocidos. Pero el poder no fue suficiente para él. Quería dominar también la muerte. Buscando magia prohibida, realizó antiguos rituales oscuros en las montañas del norte y comenzó a transformarse en algo que ya no era humano. Sus ejércitos arrasaron ciudades enteras. Los ríos se llenaron de sangre. Los cielos permanecieron cubiertos por humo durante años, hasta que apareció el primer portador de la espada luz de ébano. Un guerrero cuyo nombre fue borrado por el tiempo. La batalla final ocurrió en las ruinas de Morbac. Y aunque Malacar fue derrotado, no pudo ser destruido completamente. Su espíritu quedó atrapado en un lugar oculto, esperando el momento de regresar. Elian observó directamente a Tristan. Y creo que ese momento ha llegado. Los días siguientes fueron tensos. Exploradores enviados al norte comenzaron a desaparecer. Patrullas enteras nunca regresaban. Y extrañas figuras eran vistas caminando entre la niebla cerca de las aldeas. El miedo volvió lentamente al reino. Algunos nobles abandonaron Valdoria junto a sus riquezas. Otros comenzaron a culpar a Tristan. Desde que apareció la espada, la oscuridad regresó. Tal vez el muchacho despertó algo que debía permanecer dormido. Pero Tristan ignoró las acusaciones. Sabía que el verdadero peligro todavía no había comenzado. Una noche decidió viajar nuevamente hacia las ruinas de Morbac, acompañado únicamente por Cedric. Necesitaba respuestas. Después de varios días llegaron al antiguo templo, donde años atrás había encontrado la espada. Pero el lugar había cambiado. Las paredes estaban cubiertas por grietas negras. El aire era más frío
y una extraña energía parecía recorrer toda la estructura. Cuando descendieron hacia la cámara principal, descubrieron algo aterrador. El altar donde descansaba la espada estaba roto, y detrás de él había aparecido una gigantesca puerta de piedra, cubierta por cadenas negras. La misma puerta que Tristan veía en sus sueños. Entonces las cadenas comenzaron a moverse solas. Una voz profunda resonó por toda la cámara. «El sello se debilita». Cedric retrocedió aterrado. «Debemos irnos ahora mismo». Pero Tristan permaneció inmóvil observando la puerta. Podía sentir algo detrás de ella. Algo vivo. Algo antiguo.